Trastorno disociativo. La disociación es como un descanso que tu cerebro toma después de manejar un exceso de información. Puedes sentirte desconectado de tus pensamientos o tus alrededores, afectando también el sentido de identidad de una persona y la percepción del tiempo. Esta desconexión puede afectar los pensamientos, sentimientos, memorias, acciones e identidad de un individuo. Es una causa común como respuesta ante el trauma, pero llega a afectar creando lagunas mentales sobre sus memorias. Aunque también es utilizada como técnica de relajación o concentración. A veces puede sentirse como si el mundo a tu alrededor se sintiera irreal. Otra causa es sentirse desconectado de su cuerpo o de sus emociones, o que tu identidad cambia y no te sientes como tú mismo. Por último, puede demostrar dificultad en reconocer o definir el tipo de persona que eres. Los síntomas que se pueden presentar son: tener una experiencia extracorporal, sentirse como una persona diferente, sentir los latidos de tu corazón muy fuertes, sentirse emocionalmente vacío o desconectado, sentir poco, nada de dolor. Algunos trastornos mentales relacionados a este padecimiento son: desorden de estrés, desorden de personalidad borderline, desórdenes afectivos, desorden obsesivo-compulsivo, depresión y desórdenes alimenticios. Técnicas que pueden ayudar a lidiar con el desorden disociativo. 1. Comenzar un diario de rutina. 2. Hacer ejercicios de visualización. 3. Realizar técnicas que te conecten con la realidad como respirar suavemente, caminar descalzo, escuchar música o sonidos tranquilos, tocar o oler algo con aroma fuerte. 4. Hablar con gente que haya pasado por las mismas experiencias que tú. 5. Cuidar de ti mismo, dormir las horas adecuadas, hacer ejercicio y comer balanceadamente. Trastorno facticio. Este desorden es una enfermedad donde la persona inventa o finge tener síntomas físicos o psicológicos sin que haya una razón aparente. Las causas de este trastorno son desconocidas, pero se estipula que el estrés y un trastorno grave de la personalidad pueden contribuir a su desarrollo. Si realmente sufrieran de un trastorno grave o enfermedad, exageran los síntomas o llegan a mentir, pretendiendo que están más enfermos de lo que están en realidad. Las personas afectadas suelen tener problemas de identidad o autoestima, así como relaciones inestables. Las personas suelen parecer simuladores porque sus acciones son conscientes e intencionadas, pero a diferencia de verdaderos simuladores, los que tienen este trastorno no los motiva las recompensas externas, dinero o tener baja laboral. Ejemplo: en Grey's Anatomy temporada 2, episodio 14, una anciana finge tener síntomas de una enfermedad para evitar que la echen a la calle. Síndrome de Diógenes. Es un trastorno que suele aparecer a partir de la tercera edad, caracterizado por hábitos de acumulación de objetos, desperdicios o basura propia en la casa. Es posible que personas jóvenes lleguen a padecer de este trastorno en caso de que se sientan solas o no hayan podido superar la pérdida de un cónyuge o familiar cercano junto con un cuadro depresivo severo. Al menos la mitad de los pacientes que padecen de esta enfermedad sufren de alguna clase de enfermedad mental. Frecuentemente está la demencia, depresión psicótica y trastornos de personalidad. Los síntomas suelen ser: aislamiento social, reclusión en el propio hogar, abandono de la higiene, acumulación excesiva de objetos, carencia de conciencia sobre su aspecto o condiciones en las que vive y rechazo de ayuda externa.
No quiero que me lo devuelva. Solo vine por mi perro. Césped de plástico, premios de televisión, acuarios llenos de partes rotas de juegos, maíz palomero reventado en una burbuja plateada, muestras de shampoo, detergentes y whiskies y... Detesto decir esto sobre la señora de los gatos, pero creo que está loca. Es una acumuladora. ¡Qué tristeza! ¿Podemos ayudarla? ¡Claro! Será estupendo, como un reality show sin cámaras. El caso más famoso sobre este trastorno es sobre los hermanos Collier. Síndrome de Diógenes parte 2. El caso de los hermanos Collier. Homer y Langley Collier eran dos hermanos que solían trabajar como abogado y vendedor de pianos, siendo sus vidas sociales y laborales muy activas. Debido a los grandes cambios durante la Gran Depresión, siendo la extensión del metro y la emigración de las personas afroamericanas a otras zonas de Nueva York, los Collier comenzaron a recluirse al morir su madre en 1929. En 1933, Homer sufrió hemorragias en los ojos y no volvió a salir de su hogar, por lo que Langley era quien se encargaba de encontrar comida y a veces traía una infinidad de objetos, comenzando así sus hábitos de acumulación. Tristemente, en 1947, Langley murió aplastado por el peso de paquetes y periódicos que utilizaba para barricar las ventanas. Alrededor de 10 días después, Homer murió de hambre y sed, horas antes de que fueran encontrados por la policía y bomberos. Síndrome de Munchausen. Es una enfermedad mental, usualmente vista en el padre o cuidador de un menor. Con frecuencia, el padre inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño esté enfermo. También es conocido como trastorno facticio impuesto a otro, un término que se utilizó por primera vez en 1977 por el médico británico Roy Madoff. Existen síntomas que pueden indicar la detección de este trastorno. Antecedentes médicos variados e inconsistentes, antecedentes de diversas internaciones recaídas, insistencia en realización de pruebas médicas, aparición de nuevos síntomas, y evitar cualquier tipo de comunicación con médicos. Que Clara me dejara lisiado para siempre, si tan solo pudiera decirle a alguien lo que hacía. Hola Clara, hola Mueble, ¿cómo está su sana relación paciente? El caso más famoso del síndrome de Munchausen es el del dúo madre e hija, D.E.D. y Gypsy Rose Blanchard. Síndrome de Munchausen parte 2. Gypsy Rose Blanchard es famosamente reconocida por el asesinato de su madre, D.E.D. Blanchard, y de las condiciones deplorables en las que su madre la hizo vivir al fingir enfermedades y alergias. D.E.D. Blanchard tuvo a su hija a los 24 años. Para cuando Gypsy cumplió 3 meses, su madre se convenció de que su hija sufría de apnea al dormir, por lo que la llevó al doctor. Después de realizados varios exámenes médicos en la infante, D.E.D. seguía creyendo que algo estaba mal con su hija. Estuvo convencida de que sufría diversas enfermedades, entre ellas distrofia muscular, por lo que usaba una silla de ruedas o un andador. Gypsy dejó la escuela al empezar el 2º grado, por lo que fue educada en casa, siendo esto un intento de su madre de aislarla y continuar con el abuso al que la sometía. D.E.D. y Gypsy asistían a varios eventos de caridad y fundaciones que otorgaban sustento económico para los gastos médicos. D.E.D. imponía abuso físico en su hija al apretar sus manos en público y luego golpearla a puerta cerrada. Bernardo Flasterstein, un neurólogo pediátrico, comenzó a sospechar de la distrofia muscular de Gypsy. Después de realizar varias pruebas y revisar su historial médico, descubrió que los resultados salieron negativos,
por lo que estaba extrañado de por qué Gypsy no podía caminar. Boromir solo quiere protegerme. ¡Gypsy! Ha podido confirmar el historial médico de la niña. ¿Qué parte? Cualquiera. Es lo que conlleva ser madre, nunca estar segura de estar haciendo lo correcto, pero hacerlo igualmente. División Infantil de Servicios Sociales de Visión. Abre. Gypsy tiene la mentalidad de una niña de 7 años. ¿Qué edad tienes? 15 años, nació en 1995. Recuerdo que dijiste que nací en 1993. Voy a hacerte unas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Sabes leer? ¿Tú me quieres? Síndrome de Ekbom. El síndrome de Ekbom, también conocido como delirio de parasitosis, consiste en la creencia de estar infestados por insectos u organismos vivientes que recorren el cuerpo de quien lo padece sin que haya evidencia de ello. Este trastorno puede ser sin patología médica asociada o con patología orgánica asociada a enfermedades endocrinas, neurológicas, infecciosas, reumatológicas, cardíacas o renales. Este síndrome puede asociarse a la presencia de alucinaciones táctiles o de prurito, siendo un picor intenso que lleva al impulso de rascarse. El síntoma principal es un delirio de infestación, pero la mayoría de las personas que padecen este trastorno son capaces de dar descripciones detalladas del comportamiento del parásito, incluso llegar a aportar pruebas como fragmentos de piel. El paciente puede llegar a presentar ideas elaboradas sobre el tipo de parásito del que cree está infestado. Debido a esto, pueden llegar a presentar mordeduras, picaduras, ardor, prurito o incluso automutilaciones. En ocasiones, este síndrome aparece asociado al consumo de sustancias estimulantes, como la cocaína, o forma parte de un síndrome de abstinencia de alcohol. El tratamiento es farmacológico mediante neurolépticos. Suele estar asociado con trastornos neurohormonales y envejecimiento, mostrando también rasgos obsesivos y preocupación por la limpieza. Este trastorno es inusual tanto en la dermatología como en psiquiatría, pero se estima llegar a la causa para eliminarla. Síndrome del impostor. Este síndrome es una condición psicológica donde la persona es incapaz de creer o reconocer su propio éxito, teniendo constantes problemas al sentirse como un fraude. Algunas señales comunes de esta condición incluyen: inhabilidad de aceptación de tus propias competencias, atribuir tu éxito a factores externos, minorizar tu desempeño, temor de no llegar a cumplir las expectativas. Exceso de superación, sabotear tu propio éxito, siempre dudar de uno mismo y crear metas muy altas pero sentirse decepcionado cuando se cumplen muy rápido. Las causas de este síndrome pueden tener cualquier origen, ya sea en la escuela, en el hogar o en el ambiente laboral, debido a los posibles altos niveles de estrés que estos lugares pueden crear en las personas. El síndrome del impostor puede aparecer de diferentes formas. El perfeccionista nunca están satisfechos y siempre piensan que su trabajo puede ser mejor. Se fijan más en sus errores y debilidades que en sus fortalezas, conduciendo a la presión y altos niveles de ansiedad. El superhéroe, estos individuos se sienten inadecuados y debido a eso, sienten que deben empujarse a trabajar lo más duro posible. El experto siempre tratan de aprender más y nunca están satisfechos con su nivel de entendimiento. A pesar de sus habilidades, minorizan su propia experiencia. El genio natural, se imponen metas elevadas para ellos mismos, y luego se decepcionan cuando no logran cumplir con ellos al primer intento. El solista, tienden a ser individualistas y a trabajar solos.
Su propia validez suele venir de su productividad y rechazan la ayuda de otros. También suelen ver el pedir ayuda como una señal de debilidad e incompetencia. Síndrome del impostor parte 2. ¿Cómo podemos identificar si alguien, o incluso nosotros mismos, posee este síndrome? Te invito a reflexionar estas preguntas. ¿Sientes que agonizas por sobre las cosas más pequeñas y poco relevantes en tu trabajo? ¿Atribuyes tu éxito a la suerte o a factores externos? ¿Eres demasiado sensible ante la crítica constructiva? ¿Sientes que serás inevitablemente descubierto como un fraude? ¿Minimizas tu propia experiencia, incluso en áreas donde eres genuinamente apto? Algunas maneras para lidiar con este síndrome son las siguientes. Admitir que es algo de lo que se sufre es reconocer los síntomas, ayuda a dispersar los sentimientos de ansiedad y vergüenza. Distinguir entre hechos y sentimientos. No exijas la perfección, es muy poco sano obsesionarse sobre cada cosa pequeña, solo te robará gran parte de tu tiempo y energía. Observa las reglas que te has impuesto, usualmente te desvían y bajan tu autoestima, lo que hace difícil buscar ayuda. Cambia esas reglas en vez de repetir esos pensamientos autodestructivos, reemplázalos con otros que te ayuden a subir tu autoestima y confianza. No busques a otros para afirmar tu éxito, establece tus propias metas y observa el progreso que haces.